¿Qué sucede cuando un profeta valiente desafía a un rey corrupto y a un pueblo desviado? El profeta Isaías, uno de los más grandes mensajeros de Dios en el Antiguo Testamento, se enfrentó al despiadado rey Manasés y a una Israel sumida en la apostasía. En una época de crisis y expansión del imperio asirio, Isaías alzó su voz por la verdad y la justicia, desafiando las prácticas oscuras que consumían su tierra. ¿Cómo pudo un hombre tan íntegro resistir la opresión y qué lecciones nos deja su trágico destino? Descubre la inspiradora y dolorosa historia de cómo el compromiso con la fe llevó al martirio de Isaías y reflexiona sobre el poder de la integridad frente a la adversidad. Isaías nació aproximadamente en el año 765 a.C. en la histórica ciudad de Jerusalén. Desde joven, mostró una profunda conexión con lo divino, convirtiéndose en uno de los profetas más influyentes del Antiguo Testamento, junto a figuras emblemáticas como Jeremías, Ezequiel y Daniel. Su ministerio floreció en el reino de Judá durante las monarquías de reyes como Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y finalmente Manasés. En una época marcada por la expansión del imperio asirio, Isaías alzó su voz para advertir al pueblo de Israel sobre los peligros de alejarse de los caminos de Dios. El ministerio de Isaías coincidió con un periodo de intensa apostasía en Israel. El pueblo, en su afán de prosperar y expandirse, había abandonado los preceptos divinos, cayendo en prácticas abominables que contravenían la voluntad de Dios. En el primer capítulo de su libro, Isaías describe una visión donde Dios exhorta al pueblo de Israel, señalando sus numerosas transgresiones. «Oíd, cielos, y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí», proclamaba Isaías, reflejando la profunda decepción de Dios hacia su pueblo. A pesar de las constantes advertencias y llamados al arrepentimiento, Israel persistió en su camino de maldad. Las comparaciones con Sodoma y Gomorra no eran ajenas, ya que la falta de compasión y empatía hacia el prójimo se había convertido en una constante. La multitud de sacrificios y rituales religiosos había perdido su significado, pues lo que Dios verdaderamente demandaba era justicia, restitución y amor hacia los demás. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar, sumergiéndose aún más en la corrupción y la decadencia moral. Isaías, con una fe inquebrantable, continuó su labor profética a pesar de los constantes ataques y persecuciones. Su mensaje no solo abarcaba advertencias sobre el juicio divino, sino también profecías sobre el Mesías, ofreciendo esperanza en medio de la desesperación. Su capacidad para prever eventos futuros y su dedicación a la verdad hicieron que sus palabras resonaran a lo largo de los siglos, consolidándolo como uno de los profetas más respetados y venerados. La relación entre Isaías y el rey Manasés fue inevitablemente tensa. Manasés, influenciado por fuerzas oscuras y alejándose del Dios de sus padres, sirvió a Satanás y a sus ángeles poderosos. Este rey desvió su corazón para servir a Belial, el ángel de la anarquía, permitiendo que prácticas como la brujería, la magia y la adivinación se arraigaran en Jerusalén. La corrupción de Manasés no solo debilitó al reino, sino que también puso en peligro la integridad espiritual del pueblo, creando un ambiente hostil para los profetas de Dios. Isaías, al desafiar las decisiones de Manasés y denunciar la apostasía, se convirtió en un blanco fácil para la ira del rey. Su insistencia en que el pueblo buscara primero el rostro de Dios y abandonara las alianzas con pueblos paganos, lo puso en conflicto directo con el monarca. La valentía de Isaías para confrontar al poder establecido ejemplifica la lucha eterna entre la verdad divina y la corrupción terrenal. La persecución de Isaías alcanzó su punto más oscuro cuando falsos profetas, inspirados por las esferas del poder, comenzaron a difamarlo. Acusaciones infundadas y mentiras se propagaron, culminando en su arresto y ejecución. Según la tradición judía antigua, el malvado rey Manasés ordenó que Isaías fuera aserrado en pedazos, un castigo brutal destinado a silenciar su voz profética. Este acto de crueldad no solo fue un intento de eliminar a un opositor, sino también una muestra de la desesperación de un régimen que veía en Isaías una amenaza a su dominio. El apóstol Pablo, en su epístola a los Hebreos, hace referencia a la trágica muerte de Isaías,
recordando los calvarios que los profetas de Dios enfrentaron. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles fueron apresados y aserrados, escribe Pablo, subrayando la magnitud del sufrimiento que acompañó a aquellos que defendieron la verdad divina. Este testimonio resalta la valentía de Isaías y su compromiso inquebrantable con Dios, incluso frente a la muerte. El libro Ascensión de Isaías también relata la agonía del profeta en sus últimos momentos. A pesar de ser cerrado y ridiculizado por los falsos profetas, Isaías mantuvo su dignidad y fe. Isaías no lloró ni gritó, sino que hablaba por su boca el Espíritu Santo hasta que fue partido en dos, narra el texto, destacando su fortaleza espiritual y su entrega total a la voluntad divina. Este relato no solo ilustra la brutalidad de su muerte, sino también la pureza de su espíritu y su inquebrantable fe en Dios. La muerte de Isaías no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón histórico donde Israel repetidamente rechazaba a los profetas enviados por Dios. Jesús, en el Evangelio según Mateo, lamenta esta constante persecución. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Este lamento resuena a través de los siglos, recordándonos la importancia de escuchar y valorar la voz de la verdad, incluso cuando desafía nuestras convicciones y comodidades. El martirio de Isaías sirve como un recordatorio poderoso de los costos de la integridad y la fe. En un mundo donde la corrupción y la injusticia parecen prevalecer, su historia nos inspira a mantenernos firmes en nuestros principios, a pesar de las adversidades. Isaías demostró que la verdadera grandeza no reside en el poder terrenal, sino en la fidelidad a un propósito divino y en la lucha por la justicia y la verdad. Además, la vida y muerte de Isaías nos enseñan sobre el valor del sacrificio personal por el bien común. Su disposición para enfrentar la persecución y el sufrimiento en defensa de su fe y de su pueblo es un ejemplo de liderazgo altruista y compromiso espiritual. En tiempos modernos, donde enfrentamos desafíos similares de corrupción y desvío moral, las enseñanzas de Isaías siguen siendo relevantes y aplicables. El legado de Isaías no solo reside en sus profecías y su muerte, sino también en las lecciones que dejó para las futuras generaciones. Su llamado a la justicia, la compasión y la rectitud continúa inspirando a líderes, creyentes y a todos aquellos que buscan un mundo más justo y equitativo. Isaías nos recuerda que, aunque el camino de la verdad puede ser arduo y lleno de obstáculos, la perseverancia y la fe pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas. En conclusión, la trágica muerte del profeta Isaías a manos del rey Manasés y el pueblo de Israel es una historia de valentía, sacrificio y fe inquebrantable. Isaías enfrentó la corrupción y la injusticia con una determinación que trasciende el tiempo, dejando un legado que sigue inspirando a quienes buscan la verdad y la justicia. Su vida nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestros principios, incluso cuando enfrentamos adversidades extremas. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like y suscribirte para seguir descubriendo más relatos poderosos y llenos de enseñanza. Nos encantaría conocer tu opinión sobre el sacrificio de Isaías y cómo aplicas sus lecciones en tu vida diaria. Deja un comentario y comparte tus pensamientos con nosotros. Tu participación es fundamental para seguir creando contenido que te motive y eduque.